Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos al tercer episodio de este ciclo denominado Expert Talks. Mi nombre es Leo Jiménez y tengo el enorme placer de convocar a expertos de formación para que puedan echar un poco de luz sobre distintas temáticas, distintos tópicos. Y hoy me he permitido el placer de invitar a Borja Garzón, un experto y un especialista en temas de inteligencia artificial, a compartir algunos de sus experiencias, algunos de sus aprendizajes y lo que pretende ser en este espacio una charla distendida, algo así como un mano a mano entre él, que maneja todo lo que tiene que ver con herramientas tipo robot, y yo, que de alguna manera ambos igual somos defensores, fieles defensores del aprendizaje social y del aprendizaje significativo para las personas. Así que la intención va a ser explorar la experiencia que ambos tenemos en este campo. Y los invito a todos a que puedan en el chat ir, a medida que vayan surgiendo dudas, dejar sus preguntas y luego sobre el final vamos a hacer un espacio para habilitar micrófonos y ya sí que podamos de alguna manera escucharnos y acompañarnos en este espacio que está pensado para compartir. Borja, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas y sobre todo agradecerte, Leo, que crees estos espacios en los que, bueno, pues y generemos conversación acerca de la tecnología educativa hoy, de inteligencia artificial, para que, bueno, pues que hablemos y empecemos a utilizar y abrir ese imaginario de aplicaciones y usos reales, ¿no? Creo que no puede ser de otra manera. Creo que la educación, la formación, de donde venimos la mayoría de los que veo presentes, no puede dejar de lado esta realidad, ¿no? Entonces, agradecerte que crees estos espacios y sobre todo agradecer a todo el mundo que esté conectado hoy, ya sea la gente de Latinoamérica bien prontito por la mañana, los que estamos aquí en España, pues a refugio, ¿no? Por el frío que hace, que también invita a no estar por ahí. Total. Borja, disparo. Tú sabes que cuando empecé a leer sobre inteligencia artificial, lo primero que se me vino a la cabeza fue: ¿dónde vamos a quedar nosotros, los profes, los humanos, los que de alguna manera somos facilitadores y creadores de esos espacios de aprendizaje? ¿Dónde vamos a quedar? Pues fíjate que yo lo que pienso y lo que tengo más claro es que más reforzados aún, como personas necesarias para el acompañamiento del aprendizaje de otras personas, incluso como iba a decir ente, pero al final es persona, valga la redundancia, de agentes necesarios para la sociedad, ¿no? Porque creo que la inteligencia artificial, si nos ronda por ahí de que nos va a sustituir, nos va a quitar trabajo, creo que no, que lo que va a hacer es que nuestro trabajo sea más eficiente y que podamos tener más tiempo de valor y poner foco en lo que verdaderamente es importante en el aprendizaje, ¿no? En crear situaciones, en crear contextos, en crear aprendizaje colaborativo, en atender a la diversidad, a la personalización del aprendizaje. Creo que nos va a ayudar mucho en esa línea y que estos robots, algoritmos de inteligencia artificial, esta chatarra final, ¿vale? Por así llamarla, no va a poder sustituir el rol de un facilitador de aprendizaje. No va a poderlo. ¿Por qué? Porque las personas somos buenas colaborando, creando, aprendiendo de forma social, ¿vale? Y eso es nuestro valor evolutivo y el éxito que nos ha llevado como comunidad, como sociedad. Y creo que ahí nuestro rol es esencial, ¿no? Entonces creo que ahí no
no tiene que haber ningún miedo. Ahora, eso sí, creo que lo que sí que está en riesgo es, o que podríamos decir, bueno, mi puesto de trabajo se ve atacado por una inteligencia artificial. No, directamente no, pero por aquellas personas que sí que las manejen, sí. O sea, una persona que maneje la inteligencia artificial a su favor y sea más eficiente, pues obviamente tendrá una ventaja competitiva frente al resto de personas. Qué bueno esto, que justo iba a ser la misma reflexión, ¿no? No será la inteligencia artificial la que nos quite el empleo, serán otras personas que manejen y que como tú se animen a explorar, ¿no? Porque creo que un poco lo que nos pasa frente a lo desconocido, como promotores de aprendizaje también está bueno reflexionarlo nuevamente y tenerlo siempre presente, es que lo desconocido nos genera miedo, ¿no? Nos genera alerta, esa sensación de esto puede ir y atentar contra mí, contra mi empleo, contra mi tranquilidad. Cuéntanos cómo ha sido un poco tus primeros pasos. Cuando te sentaste y dijiste, bueno, voy a probar, porque de pronto yo empecé a ver en LinkedIn que tú, herramientas de inteligencia artificial que había, herramientas que ya dominabas o manejabas o al menos estabas trasteando, ¿no? Cuéntanos a todos un poco cómo han sido esos primeros pasos. Pues fijaros que yo vengo del sector de e-learning y de la tecnología educativa, ¿no? De que entonces siempre me he considerado un early adopter, adquiero y pruebo herramientas nuevas y bueno, cuando empezó a salir la inteligencia artificial, distintas aplicaciones y desarrollos ya con una usabilidad y fáciles a nivel usuario, porque yo no soy ni ingeniero ni pretendo serlo, no tengo conocimientos avanzados tecnológicos, pero claro, veía utilidades que salían para otros sectores y decía, vaya, esto se puede utilizar para la educación, ¿no? Y uno de los primeros pasos fue como, me voy a meter con Midjourney, con Dalí, con estas que fueron las que para el público en general, ¿no? Las que nos abrieron el cambio y lo que saltó, ¿no? A la conversación para las personas que no estamos en el mundo tecnológico, ¿no? Y empecé, pues dije, oye, pues ahora en mis cursos yo los voy a diseñar las ilustraciones con estas herramientas, no voy a utilizar bancos de imágenes. Y de ahí empecé a utilizar copy.ai para hacer las introducciones a los textos, los mails que mando de recordatorios o de facilitación de aprendizaje, ¿no? De seguimiento a mis alumnos. Empecé a utilizarlo como imaginario, ¿no? Y lo que me planteé es como, ostras, luego tuve acceso a ChatGPT, ¿vale? Lo conocemos todos y todas, ¿no? Este chat que le puedes hacer preguntas y casi te dice de todo. Y claro, luego lo decimos, Carmen, tenemos ahí un listado también de herramientas, las facilitamos, pero yo lo que me planteé es como, ostras, aquí hay un montón de herramientas, ¿cómo las usamos? Lo que hacía falta no era asombrarse por las respuestas que te daban esta inteligencia artificial, sino tanto como plantearte, ¿para qué las uso? ¿Qué le pregunto? Y eso para mí es verdaderamente la revolución que me ha supuesto mentalmente, ¿no? Y que creo que nos debemos de plantear. Y que hago una analogía con el sistema educativo que creo que compartimos mundialmente, o por lo menos en España, ¿no? Desde chiquititos y chiquititas nos enseñan a responder preguntas y casualmente siempre las mismas preguntas y a superar exámenes y casualmente con casi siempre los mismos exámenes y de las mismas temáticas. Os sonará la evaluación PISA y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, con estas inteligencias artificiales lo que se está dando el cambio, el impulso es a que básicamente lo que necesitamos es hacernos cada vez mejores preguntas y saber preguntar, o sea, es cultivar el espíritu crítico, la curiosidad, la creatividad, la colaboración. Todo eso es lo que nos hace buenos humanos y hace que nuestro talento fluya y generemos nuevo conocimiento, ¿no? Entonces yo, ¿cómo me planteé empezar con la inteligencia artificial? Oye, va a ser mi nuevo becario, ¿vale? Hablando así amistosamente y le voy a pedir cosas monótonas que hago, cosas repetitivas, tareas que me pueden quitar a mí de tiempo en el que no aporto valor, ¿no? Y poderlo dedicar a mis alumnos. Y luego, claro, que dije, ostras, tengo que aprender de forma colaborativa, de forma
social y por eso recurrí a Go for Click, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no montamos una experiencia de aprendizaje, un curso online en el que abramos el imaginario de para qué podemos usar estas herramientas, ¿no? Y es ahí como inicié y esa inquietud, esa curiosidad es la que me ha llevado a, bueno, pues no me considero experto, pero a lo mejor sí especialista de uso de inteligencia artificial en la educación, ¿no? Qué interesante, y mientras que te escuchaba, pensaba, nosotros, suena muy bien esto de hacer buenas preguntas, y recién lo leía que Olatz también lo ponía en el chat, ¿no? Nuestro rol va a ser muy buenos haciendo buenas preguntas. Y lo que yo me he encontrado en los últimos años, 10 para ser exactos, es que hay muchísimo miedo en las empresas a hacer preguntas, digamos, ¿no? A pasar de un formato, de un modelo que te parafraseo a ti, Borja, de formación al peso, ¿no? A una formación mucho más líquida, ¿no? En donde no está tan claro el objetivo final, más que esto, ¿no? Explorar, curiosear y poder entrenar de una manera diferente. ¿Cómo ha sido tu experiencia tratando de dar los primeros pasos en estas direcciones, ¿no? Es decir, si al final la creación de contenido o el contenido en sí mismo está perdiendo valor porque de pronto uno puede crearlo de manera artificial por un robot, y la riqueza está en la sutileza humana, ¿no? Que podemos darle nosotros a través de unas preguntas, ¿cómo hacer para romper esa barrera o ese miedo o ese tabú que es salir de la lógica de, bueno, yo tengo ahí mis cursos, o sea, contenido, y que el otro haga lo que pueda con ese contenido? O sea, yo se lo disponibilizo y ese es mi KPI. Tengo el check, yo ya le di el contenido de compliance. Después, si lo ve o no lo ve, le gusta o no le gusta, o le agrega algún valor, ya es problema del otro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia tratando de llevar este tipo de formaciones un poco diferentes? Pues ahí es donde yo lo unifico a todo lo que es el rol del Chief Learning Officer en innovación educativa en las organizaciones, ¿no? En la que bueno, está Javier Povers por aquí, un compañero de camino, ¿no? Con Team Lash, por ejemplo, en lo que lo empezamos a transformar ese rol en España, en el que, bueno, pues básicamente se trata de cambiar la cultura dentro de las organizaciones cuando hablamos de aprendizaje en el mundo de la empresa, ¿no? Y invitar a transitar lo desconocido, ¿no? A aprender trabajando y que el trabajo sea aprendizaje, ¿no? En esa línea. Claro que luego en el diseño de cursos, de formaciones, obviamente, y en eso yo te leía a ti, Leo, lo de la muerte del contenido, que luego te voy a pinchar yo por ahí. Y es que es verdad, ¿no? O sea, al final hacíamos y hacemos, ¿no? Diseñamos contenidos al peso y son 6 horas o X horas de formación y al final, ¿qué pasa? Que tenemos las tasas de abandono que hay, ¿no? Que pocas personas llegan a finalizar los cursos, ¿no? Esa es una de las realidades que hay. Entonces, nosotros o yo lo que busco y sobre todo lo que buscaba en inteligencia artificial, ¿no? Cuando he empezado a hacer cursos de este estilo es, vale, lo que necesito es generar un contexto y una situación de aprendizaje. O sea, necesito, y ahí no voy por la situación de aprendizaje entendida como la LOMLOE o tal, que está muy bien articulado también, sino que voy a crear contextos de aprendizaje y desafíos en los que son más importantes los retos propuestos y en lo que tanto un alumno o alumna lo que propone y las ideas que tiene tienen casi más poder que el contenido básico que se aporta, ¿no? La experimentación y el learning by doing, ¿no? El voy aprendiendo mientras voy haciendo y sobre todo con mucha facilitación del aprendizaje, ¿no? Aunque sean contenidos asíncronos, que haya alguien detrás facilitando esas dinámicas con feedback, con motivación, etcétera, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Y ahí nos puedes contar tú mucho más sobre la muerte del contenido que estábamos tratando últimamente. Sí, para los que probablemente nadie sepa, escribí un artículo que se llamaba La muerte del contenido online,
la muerte de contenido en e-learning en realidad, un poco en señal de protesta a la forma en la que estamos intentando desarrollar competencias en las organizaciones, intentando desarrollar habilidades. Y pongo el ejemplo un poco mundialista, un poco por argentino, de intentar enseñarle a Messi a jugar al fútbol a través de un vídeo, ¿no? O de un score. Necesitamos entender que las habilidades se desarrollan y evolucionan en la práctica y me engancho esto que quería comentar con la pregunta que hace Jesús en el chat. ¿Qué es eso de hacer buenas preguntas? Me encantó. Creo que la habilidad de hacer buenas preguntas es el arte de generar curiosidad en el otro, interés, de despertar la chispa de la motivación de ir a por más, ¿no? Y creo que esa sutileza, ese arte se logra cuando uno conecta con el propio proceso de aprendizaje, digamos, que es un proceso expansivo, quiero decir, que tiene que ir más allá de lo propuesto. Y para clarificar, digo, un proceso de aprendizaje distinto para mí, distinto de un proceso de formación, apela a encender una chispa en el otro, en hacer que el otro se incomode, se mueva, tenga una pulsión por ir a buscar conocimiento, por ir a probar ese conocimiento o ese saber, por tratar de recorrer el camino que hay entre saber y saber hacer, ¿no? Que es la transferencia, la iteración, la prueba y el error, y que son conceptos mucho más complejos que transferir, digamos, ¿no? Conceptos mucho más complejos que formar. Yo te formo a ti. En realidad, lo que puedo hacer es inspirarte a que tú descubras nuevas ideas, nuevos conceptos y que los quieras llevar a la práctica, ¿no? Entonces, un poco respondiendo ahí a lo que planteaba Jesús, ¿qué es esto de hacer buenas preguntas? Creo que es el arte de inspirar y de movilizar al otro a que vaya a por ese nuevo saber, ¿no? Yo creo que ahí Jesús da en la clave, ¿no? Y creo que sé por dónde va, ¿no? Pero ahí también hay una cosa muy importante. En épocas y momentos, en el momento social en el que vivimos de alta incertidumbre, en la que no sabemos hacia dónde vamos como sociedad, los cambios son constantes y sobre todo mucho más rápidos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos ante retos complejos que no complicados, porque claro, a los retos complicados que somos muy buenos, o sea, somos muy buenos resolviéndolos porque nos han enseñado y nos han entrenado muy, muy bien para eso, y entonces los retos complicados sabemos y conocemos lo que no sabemos. Entonces, sabes a qué te enfrentas y sabes qué conocimiento o qué tareas tienes que hacer o qué saberes tienes que desbloquear. ¿Qué pasa con algo con alta incertidumbre, que es un problema complejo? Pues que nunca antes ha sido resuelto, ¿no? Y eso puede suponernos lo que es la disrupción de la inteligencia artificial en la sociedad, en la educación, etcétera. Es un reto complejo. ¿Qué ocurre? Que no sabemos lo que no sabemos. O sea, ni siquiera conocemos lo que no sabemos. Entonces, hace falta hacernos preguntas para desbloquear esos conocimientos que hoy no existen y a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, creo que ese matiz también es importante apalancarlo dentro de lo que es hacer preguntas. Total. Y de todos los retos que impone la inteligencia artificial en nuestro día a día como profes o como gestores de espacios de aprendizaje, ¿cuál es para ti el más, o el primero, digamos? ¿Cuál es el reto primero que debemos como enfrentar y transitar para poder de alguna manera amigarnos con la idea de tener un becario robot? Pues lo decían lo decían en el chat más arriba, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo completamente. Es a enseñar las bondades que tienen los buenos usos. Es como cuando hablábamos de, oye, el acceso a Internet en los centros educativos o el uso de Google para realizar trabajos de los alumnos, ¿no? Pues igual que se enseña la competencia digital de cómo discriminar información de las fake news, por ejemplo,
pues también creo que debemos de incluirlo no sé si en el currículum académico o como una competencia más, el cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, cómo utilizarlas, cómo nos pueden ayudar, el buen uso de las mismas y sobre todo apalancado desde la ética y la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de partida, ¿no? Y alejarnos del modelo que, por ejemplo, salía una noticia que en Nueva York lo han prohibido el uso de ChatGPT en la educación, ¿no? Lo han prohibido porque allí están viendo que la mayoría de los alumnos lo utiliza para realizar sus pruebas, sus exámenes, sus trabajos, etc. Aquí, si os acordáis, en la Comunidad de Madrid, allá por 2017, prohibieron la utilización de los móviles en los centros educativos. Yo entiendo por dónde va, o sea, eso va por no utilicéis los móviles en los recreos, en no utilicéis los móviles para los usos que se da de pues, acoso, bullying, etcétera, o no utilicéis los móviles en el aula mientras damos clase, ¿no? En lugar de educar a las personas a utilizar bien esos dispositivos con un objeto educativo, ¿no? Entiendo el objeto de esa normativa, pero ¿qué pasó luego? Que vino una pandemia en 2020 y que manda a todo el alumnado a conectarse a un Google Meet, al Classroom, a donde sea, y nadie sabía. Y hay que recordar, otro de los grandes retos de la inteligencia artificial, la competencia digital, hay que recordar que en España el 60% de los hogares no tiene un ordenador en casa. Y eso es una realidad que se nos escapa. O sea, no tienen un ordenador en casa, su principal acceso a Internet es un teléfono móvil. Y generalmente es el teléfono móvil o la tablet de papá o de mamá, hablo de educación secundaria, ¿vale? Etcétera, ¿no? Que imaginaros en aquella época, ¿no? Que no quiero recurrir más a pandemias ni nada de eso. Entonces, claro, con la inteligencia artificial creo que el reto es que la educación lo embeba dentro del sistema y no le dé la espalda, no sea prohibiéndolo, sino sea incluyéndolo, seamos inclusivos. Y luego también sin perder la barrera de que esto tiene que ser universal y con atención a la diversidad. Y creo que ahí precisamente la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar en la atención a la diversidad, porque es muy fácil con herramientas de inteligencia artificial pasar nuestros contenidos en texto a audio, es muy sencillo y muy barato, es muy fácil crear vídeos para aquellas personas que, o si quieres hacer una metodología más de Flip Classroom o de resúmenes, y empezar a sacarle usos, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, recuperar eso de que la escuela es una comunidad y involucrar en ello a los estudiantes. Y tú, de las pruebas que has implementado hasta aquí, ¿qué tasa de efectividad le atribuirías a la inteligencia artificial? Es decir, por ejemplo, lo que acabas de decir, quiero transcribir este audio, sí, a texto, o al revés, de texto. ¿Qué efectividad has percibido en las herramientas? Porque también aparece mucha desconfianza de esto pasa por aquí y lo distorsiona, digamos, ¿no? Pues mira, hay una herramienta que está presente en el auditorio, Nacho Peralvo, ¿no? Que es compañero mío de trabajo, y que llevamos 2 años utilizando para mejorar la inclusividad de nuestros contenidos en vídeo, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Es una inteligencia artificial en la que nuestros contenidos pregrabados los subimos y nos los subtitula automáticamente y nos los traduce a cualquier idioma. Te puedo decir que si la entonación y la pronunciación es buena, en un 90%, 95% no hay que hacer cambios. Otra cosa es cuando es un experto, a lo mejor inglés hablando en español o un español hablando en inglés, pues ahí hay ya más errores y a lo mejor ya es cuando Nacho me dice, estoy hasta las narices, porque hay que hacer más cambios, ¿no? Pero en realidad... O cambiar de experto. O cambiar de experto que hable mejor, ¿no? Pero esa muy alto, ¿no? Luego ChatGPT ahora mismo nos está ayudando mucho para realizar esas pruebas de control que hacemos de test, nos ayuda mucho porque le damos un contexto y nos hace la evaluación, ¿no? Ahí, claro, es una herramienta más que luego nosotros curamos y que utilizamos dentro, no puede ser la única herramienta o metodología de evaluación que utilicemos, pero lo hace muy bien en ese sentido. Claro, y recién pensaba, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho como concepto y como tema es la formación de formadores. Y lo hemos comentado alguna vez.
Ujú. porque me parece que una vez que nos posicionamos en el rol de formadores, de educadores, creo que de alguna manera nos olvidamos de cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Nos volvemos a poner cómodos en esto de, entre comillas, impartir formación y perdemos la costumbre de incomodarnos para aprender. Y siento que este tipo de innovaciones que nos tocan a nosotros, que supuestamente somos expertos en aprendizaje, ¿no? Es decir, que sabemos que lo primero que aparece es el miedo y el rechazo y que son las primeras barreras que, ¿no? Que es instintivo, que es mecanismo de autopreservación, etcétera. Son cosas que deberíamos tener súper claras nosotros como diseñadores de espacios de aprendizaje, pero somos humanos igual que los que quieren aprender otra cosa y de nosotros, y tenemos los mismos mecanismos, ¿no? Entonces reflexionaba cuando te oía respecto de esto. Al final nosotros también estamos atravesados por los miedos de lo nuevo, y es una buena dosis de realidad para volver a conectarnos con nuestros alumnos, digamos, ¿no? Es decir, esas personas a las que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que no aprenda esto? O no le parezca guay de esta manera, o lo que sea, o rechace este formato, lo que sea, nos pasa lo mismo a nosotros cuando estamos en el rol de aprendiz, ¿no? Totalmente, Es, es, totalmente. es un gran desafío que lo hemos comentado cuando hablábamos de esto de salir Sí, de la lógica de productores de contenido y sí. entrar en la dinámica de productores de aprendizaje que implica esto que comentábamos antes. Mm. Sí, no, pero ahí, o sea, más que rechazo puede ser miedo, incertidumbre y ocurre en todas las verticales, de todas las profesiones. O sea, no es algo que sea, es que te estás metiendo en educación y el claustro de profes no va a querer cambiar esto. O sea, no es eso, simplemente que no es sencillo, sino que a todo profesional tenemos que tener nuestro espacio y nuestro contexto de aprendizaje. Porque claro, si tú trabajas 40 horas, con suerte, a la semana, ¿cuándo aprendes? ¿No? Porque no vas a aprender cuando terminas la jornada laboral, que estás agotado, que te duele la cabeza, o que necesitas ir a hacer deporte, necesitas estar con tu pareja o con tu familia o con tus amigos o amigas, lo que sea, ¿no? Hay que crear esos espacios, ¿no? de aprendizaje. Y luego espacios de seguridad en los que puedas probar y en los que se pueda aplicar, ¿no? Si hablamos en el sector educativo, con alto número de alumnos por clase, ¿no? En el que tienes a lo mejor un aula llena con 30 alumnos, pues dime tú qué espacio te da para la innovación, ¿no? No puedes, no puedes. Pero ahí fijaros que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, porque si cualquiera que gestione cualquier programa formativo sabe que todas las métricas que salen, las memorias que se rellenan, etcétera, al final son tochos así, con 1000 métricas, que luego al final no sabemos ni cómo analizarlas, ¿no? Pues la inteligencia artificial, y ya hay aplicaciones de eso, que se nutren de esa data, de todos esos datos, y pueden predecir qué alumnos están en riesgo o qué alumnos no les está funcionando el aprendizaje que estás proponiendo. Es decir, obtienes feedback antes del abandono escolar, del abandono de la formación o incluso del fracaso de la formación, ¿no? Ahí creo que es un uso de la inteligencia artificial que nos haría muchísimo más eficientes, en el que no tendríamos que gastar tiempo viendo esas memorias, intentando analizar todos esos datos y en el que caemos en el error de convertir a cada alumno en un número, ¿no? Y ahí, pues bueno, esa es la puya patrocinada con PISA, ¿no? Que al final es lo que hacen con todos, ¿no? Reducirlo a un número, ¿no? Y ahí creo que la IA puede ayudar mucho. Total. Empiezo a ver algunas preguntas interesantes en el chat. Aprovecho para decirles que las pueden ir escribiendo. En un ratito vamos a habilitar los micrófonos de los autores para que le pongan voz y cara a las preguntas, así yo no lo reversiono. Pero quería hacerte una consulta pensando en la inteligencia artificial como un aliado de un creador, ¿no? ¿Para ti es una herramienta de creación o es una herramienta de validación? Es decir, pones ahí y lo que sale es tu producción, o
tú diseñas conceptualmente y tomas algunas ideas válidas, contrastas con lo que la inteligencia artificial te puede proponer. Ambas dos, porque muchas veces a mí como diseñador de cursos online, por ejemplo, me toca diseñar cursos de temáticas que a lo mejor no conozco tanto, ¿no? Entonces, para perder el miedo a cómo hago esa planificación, esa unidad didáctica, por ejemplo, ahí lo que tiro últimamente o hago uso es de Copilot, otra herramienta de inteligencia artificial que me saca una planificación didáctica, ¿no? Y ¿qué hago con eso? Lo contrasto, no me quedo con ello, ¿no? O sea, voy y lo contrasto con un experto en la materia o una experta en la materia, y si me dice, sí, oye, esos son los objetivos que hay que cubrir, las temáticas, tal, a partir de ahí ya me pongo a desarrollar y a lo mejor vuelvo a otra inteligencia artificial, le digo, desarróllame este punto. Y claro, de momento sí que hay que contrastar mucho y verificar mucho, porque, bueno, a ChatGPT ya, por ejemplo, se le ha descubierto en varios renuncios, ¿no? En cosas que no sabe. Y de hecho ha sido entrenado, porque en realidad no es una inteligencia artificial, sino que es una herramienta que ha sido entrenada por humanos, ¿no? Es Machine Learning, con información hasta 2021. Entonces, todo lo que haya ocurrido en 2022 para ese chat no existe. Entonces, pues bueno, son limitados, ¿no? Cuando salga el siguiente creo que ya eso va a ser la mega leche, pero bueno, es otro tema. Entonces, luego valido y me apoyo. Para mí es como lo que es un compi más. Es un compi más, de momento, más limitado que yo, ni gracias. Y bueno, ayuda y también ayuda, pues, oye, a innovar. Esas ilustraciones generadas con inteligencia artificial, pues muchas veces que haga un comentario por el chat el primero que no haya utilizado nunca imágenes de banco de imagen. Aunque sea gratuito, respetando los derechos de propiedad, ¿no? Eso lo hemos hecho todos y todas. Pues ahora, para ilustrar cualquier situación de aprendizaje, puedes ir a Midjourney, pasarle fotos de inspiración de situaciones, le generas un prompt bien construido y tienes tu imagen única, irrepetible, creada exclusivamente para tu curso. En esas cosas, ahí, por ejemplo, no es que valide, es que lo crea la inteligencia artificial. Yo ahí ya solo le doy la descripción de lo que quiero, que no es poco. Total. La última, antes, te voy a hacer dos, una en serio y una un poco en chiste, antes de que las personas empiecen a hacerte preguntas en tiempo real y con su voz. ¿Qué crees que esto de la inteligencia artificial y el todo tenerlo al alcance de la mano en un par de clics, incluso cuestiones complejas, nos va a dificultar más la idea de tomar dimensión lo que implica aprender de verdad? Es decir, ¿no? Tener ahí al clic, dame, no sé, cómo hacer un curso online, por ejemplo, y te dice cómo hacerlo. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a ti aprender old school ese conocimiento, ¿no? Y de pronto nos empezamos a exigir que todo ocurra así de rápido o así de ágil y todo esto. ¿Crees que nos va a, digamos, poner un poquito las cosas más difíciles a los que aspiramos a generar espacios de aprendizaje significativos? Puede ser, o sea, no tengo la respuesta, sí que creo que pues habrá personas que las haga más cómodas aún, lo que estaba a golpe de ponerlo en Google, ahora a golpe de un clic se lo pregunto a X herramienta, y creo que nos puede hacer a lo mejor más vagos, más cómodos en ese sentido si nos limitamos a ese uso, ¿no? Si nos limitamos a eso, ¿no? Pero claro, se abren tantas oportunidades después y genera tanta curiosidad que si lo utilizamos bien y incitamos a utilizarlo, no bien, porque yo tampoco sé lo que está bien ni mal, ¿no? Pero lo hacemos para abrir el imaginario de posibilidades, yo creo que al final va a ayudar a romper con ese déficit de atención que tenemos todos, ¿no? Actualmente frente a las pantallas, ¿no? Y que es uno de los retos que nos enfrentamos cuando hay formación online o incluso en el aula, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros y nosotras estamos en una clase, en una formación y consultamos el móvil por debajo, ¿no? Pues nuestros alumnos y alumnas igual. O vemos una serie
¿Cuántos de aquí vemos una serie y estamos con el móvil a la vez? O sea, eso antes era impensable. O sea, no era y ahora mismo es algo habitual, ¿no? Ver un partido de fútbol y estar comentándolo por WhatsApp. Eso es algo muy, muy habitual. Lo que sí que creo es que ayudará mucho a cambiar algo que para mí se había convertido en algo perverso en la educación, que es la evaluación confundido con la calificación. Si pretendemos seguir evaluando a nuestros alumnos por su capacidad de superar exámenes con preguntas cerradas, problemas, etcétera, lo que sea, pues eso se va a acabar. O la redacción de trabajo se va a acabar. Vamos a tener que evaluar verdaderamente si tienen esa creatividad, ese espíritu crítico, y vamos a tener que innovar en cómo evaluamos, porque si no, los estudiantes ya han abierto camino. Ayer había una noticia de La Vanguardia que básicamente te dice, así usan los estudiantes ChatGPT. Y os lo digo con optimismo, es que el uso que le están dando es brillante, porque hay muchos alumnos de universidad que hoy en día están utilizando de la forma en la que cogen, suben sus apuntes y le dicen, dame preguntas para poder repasar este temario. Y le dan eso es un uso muy bueno de nuestros alumnos, ¿eh? Oye, no sé qué preguntas va a poner el profe, yo lo subo y me está dando pues posibles preguntas o dudas que tienes en el aula, pues, o mientras estudias, pues las están preguntando ahí porque es más rápido que encontrarlo en Google, ¿no? Comparar resultados, profundizar en temáticas y sobre todo la curiosidad, ¿no? Y eso lo están haciendo nuestros alumnos y alumnas en la formación superior, ¿no? Entonces, claro, pero si les vamos a pedir, te voy a evaluar porque me hagas un trabajo de 20 páginas de tal temática, pues claro, se lo van a pedir a esa inteligencia artificial, no van a ni leerlo y tú vas a evaluar a un algoritmo. No. Entonces, creo que ahí es donde tendremos que innovar. Que empezar a currar. Claro, que innovar en la forma en la que evaluamos, ¿no? Y creo que eso es muy positivo porque estábamos en una dinámica de confusión mezclando tema de lo que es calificación y evaluación. Total, tío, total. No puedo estar más de acuerdo. El chat está on fire. La última pregunta que te quiero hacer de mi parte, Borja, es, ¿a ti también te pone nervioso cómo va cargándose la información que te responde la inteligencia artificial o solo a mí? Creo que solo a ti, ¿no? Porque yo creo que si fuera el ritmo si la inteligencia artificial fuera el ritmo del que habláis los argentinos, sí. Ah, puede ser por eso. Yo creo que es por eso, ¿eh? No, no, Bueno, perdona el chacarrillo, no, pero a mí me da sensación bueno, natural, ¿no? O sea, parece como que está pensando, ¿no? claro. A mí lo que me genera ansiedad es no saber cuándo va a terminar. O sea, no sé si esto va a ser infinito, van a ser 2 párrafos o 14. A mí me fastidia más cuando te deja medias y ya se quedó ahí, ¿no? Ahí le podéis decir continúa, que continúa por donde se quedó. O Ah, sea, mira, qué sí, sí, guay. tiene memoria. Muy Y bien. el historial igual, en el historial de conversaciones la puedes retomar en cualquier momento. Se acuerda, o sea, yo que soy una persona rencorosa, es más rencoroso que yo. Qué guay. Entonces, voy a ir llamando al frente a las personas que fueron haciendo preguntas. A ver, creo que desde aquí, ¿no crees que a medio plazo pueden las inteligencias artificiales? Aquí, Daniel Lamet, si está en la sala, pido que se desmutee y lea Daniel. Luego que se prepare Moisés Bravo, porfa, para leer la suya. A ver si está Daniel. Ahí está Daniel. Buenas tardes, Leo. Bueno, buenas tardes a todos, más bien. Hola. No solamente a Leo. Oh. A ver, el tema es que, a ver, yo aquí en mi centro de idiomas, a ver, utilizamos, bueno, un poquito el tema de programación, estamos metiéndonos en este tipo de temas, un pequeñito metaverso, no de los más potentes que hay, veramos, que estamos a la búsqueda de esa innovación. Estoy de acuerdo con vosotros en que a día de hoy yo creo que una inteligencia artificial está empezando, pero todavía digamos que los humanos somos superiores, tenemos esas emociones, ese tacto con los alumnos, tenemos un poquito más. Lo que pasa que a mí el otro día me llamó la atención una noticia que había una empresa, no recuerdo sinceramente el nombre, pero vamos, es de hace una semana aproximadamente,
con el tema de las multas, si te ponen una multa de tráfico, ya ha habido una empresa que ha sacado una inteligencia artificial que te defiende en un juicio y que ha ganado casos. Y luego me acuerdo de hace ya, vamos, un par de años, 3 años así, porque bueno, soy un poco friki de nuevas tecnologías y todo, que leí el caso de Facebook, que me llamó poderosamente la atención, que habían creado un par de robots y bueno, pues empezaron a desarrollarse con el machine learning que habéis mencionado, y luego a la larga dijo Zuckerberg, cuidado, vamos a desconectarlos porque estaban hablando en un lenguaje que los humanos no eran capaces de entender. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros a medio plazo, 5 años, 10 años, el plazo que estiméis, no tenéis la sensación de que podemos ser sustituibles? Creo que lo has dicho tú mismo, lo del principio de lo que nos hace humanos, ¿no? Esas emociones, la socialización, la colaboración, todo eso creo que la creatividad, la curiosidad, creo que eso son cosas intrínsecas al ser humano y en lo que debemos trabajar porque nos hace realmente buenos y buenas y lo que nos hace realmente humanos, ¿no? Si vamos a intentar competir, igual la empatía, gracias, por ejemplo, si nos vamos a poner a competir a quien hace tareas repetitivas y monótonas, o sea, a ser robots cutres, pues nos ganarán y nos suplantarán, desde luego. De ahí a que, bueno, pues no sé, es que esos son, o sea, no sé qué pasará, o sea, si se empiezan a entender todo, o sea, todo esto de Internet of Things, la nevera se entiende con la lavadora y se pone de acuerdo para que se fugue el agua y te hace una inundación, pues no sé. Habrá que verlo y estar atento para desconectar la luz. Total. Gracias, Daniel y Borja. Moisés, tu turno. Hola, mucho gusto. Mi pregunta era sobre los posibles sesgos que pueda tener la información que proviene de las plataformas de inteligencia artificial respecto a quien las programó. Es decir, cuando hablamos de temas de historia, una fecha, un hecho histórico, quizás es más simple, pero cuando se pregunta por valoraciones personales u opiniones y la inteligencia artificial las entrega, mi preocupación es cómo sería que interfiere la opinión personal o el sesgo personal de aquel programador, digamos, en esa respuesta que entrega la inteligencia artificial. No solo del programador, o sea, ahí has dado una clave y es muy importante porque no solo del programador, sino de la información que se le ha dado, ¿no? Si imaginaros, y no me quiero meter en ningún charco, nos metemos en temas históricos, ¿no? La historia se puede contar de muchas formas, ¿no? Claro, si le preguntas a un algoritmo con qué documentación se le ha entrenado a esa inteligencia artificial, ahí hay algo muy duro que trabajar, que es la inteligencia artificial. O sea, digo, la ética en la inteligencia artificial y la filosofía, ¿no? Que es donde se tendría que avanzar antes de todos estos desarrollos, pero creo que va un poco por detrás, ¿no? De hecho, hay un problema gordo en el que Stable Diffusion, por ejemplo, acaba de perder un juicio muy importante en la Unión Europea, en el Tribunal Europeo, porque un usuario lo ha demandado al programa porque quiere saber, no sé qué reproducción, Stable Diffusion es como Midjourney, DALL-E, ¿no? Genera imágenes, ilustraciones a través de una descripción que tú le das, ¿no? Pues ha visto en internet que en Stable Diffusion se estaban generando imágenes muy parecidas o similares a un concepto artístico que utilizaba esta persona, ¿no? Y entonces él consideraba que tenía derecho a la información de dónde estaba sacando esa información Stable Diffusion. Y la política de protección de datos, la LPOD o algo así se llama, la GDPR, en uno de sus artículos contempla que tú tienes derecho a la información. O sea, que tú puedes ir, por ejemplo, a Facebook y decirle, oye, ¿qué información personal tienes mía? Y Facebook te la tiene que dar. Entonces, por ejemplo, Stable Diffusion, tú tienes derecho a decirle, ¿qué información hay detrás de por qué has generado esta imagen? ¿Qué ocurre? Que ni siquiera los creadores lo saben, porque la inteligencia artificial está trabajando, ese algoritmo está trabajando de forma autónoma, por así decirlo, en una caja negra en la que no se sabe por qué saca ese resultado y no otro cuando le das esa descripción, ¿no?
Y entonces eso es uno de los grandes retos que tienen los que están desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial. Que lo veo vinculado a lo que dices, ¿no? A ese sesgo de quién lo entrenó, con qué información se entrenó, y de hecho el ChatGPT se fundó por varias personas y parte del equipo se fue se fue de la empresa en el primer año, se fue de OpenAI para fundar otra empresa en la que la información no era entrenada por personas, sino que la propia inteligencia artificial la validaba a través de las respuestas que le dan las personas que lo usan. No sé si cambia algo el concepto, ¿vale? Pero entonces ahí limitan ese sesgo que estabas comentando tú, ¿no? Y es actualmente una dicotomía que hay en los desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial. Muy bien, Borja, vamos a necesitar ir un pelín más rápido porque tengo 1000 preguntas acá atoradas. Te las voy lanzando y tú me vas respondiendo. Juan Anguita dice, un tema que me han preguntado desde el punto de vista de productores de contenido es cómo nos vamos a diferenciar unos de otros y quizás vamos a ir tendiendo a usar las mismas herramientas. Es decir, vamos poco a poco a pasar de un modelo muy a medida a uno en el que los artes finales van a poder ser muy parecidos. ¿Cómo creéis que se pueden rebatir este tipo de objeciones? Yo creo que no tiene por qué ser parecido, sino que será diferencial, porque la misma consulta que le haces a ChatGPT, por ejemplo, o cualquier inteligencia artificial conversacional, suele cambiar, ¿no? Aunque al final solo tiene una realidad, ¿no? Te la cuenta de formas diferentes. Pero cuando haces ilustraciones no hay resultados iguales, esas son piezas únicas. Creo que ahí lo que da más pie es a que haya mucha más diversidad en la generación de contenidos. Si os habéis fijado ahora mismo, también en esa línea hay personas que se dedican a la creación de contenido, ya sea de marketing o de lo que sea, que ponen NAI antes de sus creaciones, y eso es que no ha sido utilizada una inteligencia artificial para crearlas, ¿no? Se quieren diferenciar como lo artesano, ¿no? Pero es lo mismo que en el pasado, ¿no? O sea, Van Gogh utilizaba su técnica, fue el primero que utilizó el arte característico que presenta en sus cuadros. Pues no, muchos artistas anteriores ya utilizaban el puntillismo, ya utilizaban esas técnicas, ¿no? ¿Era plagio? No, pero sus piezas sí diferencian. Sí se diferencian, aunque utilicen las mismas técnicas, ¿no? Aunque utilicemos la misma herramienta, creo que hay espacio para diferenciarse. Ok. Aquí había algunas preguntas de la parte en la conversación en la que hablábamos de que teníamos que empezar a evaluar distinto, ¿no? Y ya no tanto respuestas cerradas en momentos puntuales. Y Claudia proponía evaluación por evidencias y Jesús hablaba de evaluar más por soft skills, ¿no? Que eran las que comentabas vos. Hemos hablado mucho del uso de herramientas de inteligencia artificial en primera persona como usuarios, pero hay un paso más allá, que es la implementación de las APIs para envolver inteligencia artificial en productos y servicios. Da para otra edición, dice Jesús. Muy interesante, gracias. Igual que el criterio de búsqueda en Google es diferente de un usuario a otro y por tanto los resultados obtenidos supongo que pasará igual con la creación de contenidos con inteligencia artificial. Hasta ahí todas las preguntas del chat. ¿Alguno de los participantes quisieras desmutearse y hacer una pregunta tipo bonus track a nuestro querido Borja? Es como algo así como una bola de cristal de la inteligencia artificial en educación. Sí, sí. Bueno, saludo. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Hola, Pablo. Muy bien. Muy bien. Entro así rápido porque tengo una reunión dentro de cinco minutos, pero realmente este es un tema en el que está todo por hacer. Nosotros, yo creo que somos los más veteranos porque llevamos 5 semanas o 6 trabajando a un nivel profesional bastante avanzado. Yo creo que hay gente que está hablando aquí ahora digamos, del uso quizás más evidente, ¿no? de plantear preguntas, y por eso se hablaba de hacer buenas preguntas, ¿no? Eso en cuanto llevas 2 días trabajando con el tema, y ahora estoy hablando del chat, porque realmente el concepto interesante es la utilización de todas
herramientas de inteligencia y la utilización de APIs, como dicen ahí. Pero dicho esto, eso es el juguete del primer día, ¿no? Pero si realmente tienes un poco de inquietud, el segundo día ya estás haciendo cosas realmente diferentes. El tercer día ya empiezas a entender cómo hablar con la inteligencia, empiezas a crear tus propios prompts que crean tus propias estructuras y, como decía Borja, es como si tuvieras un equipo de 4 o 5 personas trabajando para cada persona de tu equipo. En nuestro caso, si somos aproximadamente unos 40, 50 creando contenido, imagínate lo que supone que cada uno de ellos tenga 4 o 5 personas trabajando para ellos, ¿no? Es un incremento absolutamente bestial. Os tengo que dejar, pero me gustaría unirme otro día y contar detalles de cómo hacemos esto, porque realmente el aprendizaje de los 2 últimos meses ha sido, bueno, mes y medio ha sido tremendo. Gracias, Pablo. Gracias, Borja, Pablo. ya te enseñaré algo y a los que quieran también. Venga, hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna acotación o pregunta para Borja? Ahí te están pidiendo toda la info. Borja, espectacular, ya está compartiendo el link ahí con todas las herramientas que utiliza. ¿Ahí alguien se desmuteó, Gemma? Sí, no, me gustaría saber, porque todo esto me parece muy interesante, yo soy súper ignorante en todos estos temas, porque de hecho me metí en la formación online cuando empezó la pandemia, pero no he llegado a usar nunca la inteligencia artificial. Si queremos iniciarnos en este campo, pues no sé si vosotros hacéis algún tipo de formación más específica, porque lo de hoy es más bien como una introducción, ¿no? Tampoco en una hora nos vamos a formar. Bueno, para poder ser capaces de crear estos contenidos que decís de una forma, pues bueno, mucho más didáctica y bueno. Sí, no hace falta poner el apellido ignorante, porque ya te digo yo que yo el año pasado por agosto tampoco sabía demasiado, ¿eh? Y las herramientas es que ahora mismo son usables, igual que somos capaces de meternos en WhatsApp, ¿eh? O sea que ahí no hay ningún problema. Leo y yo, a través de Go4Click y Educación con Innovación, estamos ofreciendo un curso online, ¿no? Facilitado por mí, en el que bueno, pues ofrecemos un cupón de descuento. No queríamos hacer la promoción así de heavy, pero ya que lo has preguntado, lo recuerdo en el chat. Ahí te lo he dejado en el chat, en el que, bueno, pues algunas de las alumnas y alumnos del curso están además hoy en el webinar, o sea que... Y bueno, es un curso breve, asíncrono, en el que, bueno, pues como introducción y básico puede ayudar. Pero sí que es verdad que también os recomiendo probar, lanzaros a la piscina. O sea, que la mayoría de las herramientas son gratis o tienen ciertos créditos gratuitos. Yo es lo primero que recomiendo. Oye, meteros, probar y a ver qué sale. Borja, aquí Muchas Merche. gracias. Gracias, Gemma, por tu pregunta. Merche también tiene la mano levantada. Le vamos a pedir si puede prender la cámara. Ahora sí. Estás muteada, Merche. ¿Estás muteada? No. Ya. Ahora Ahora sí. sí, ¿no? Ahora Vale, sí. vale, bien. Sí. Mira, bueno, yo felicitaros porque me parece que está muy bien esta webinar, me ha encantado. Soy, o sea, cero patatero en cuanto a la inteligencia artificial. Sí es cierto que manejo las redes, estoy en casi todas por mi trabajo también. Soy sanitaria. Lo que pasa, dirás, ¿qué haces aquí? Pues sí que para mí tiene su sentido, porque yo procuro informarme de todas las cosas, ¿no? Y bueno, estoy relacionada con el mundo sindical. Entonces, sí es verdad que yo, aunque lo mío no es dar formación específicamente, pero sí que muchas veces tengo que informar de varias cosas a mucha gente, sobre todo a muchos trabajadores y demás. Me pude conectar un pelín tarde y sí que no sé quién de vosotros, y estaba hablando de cómo afectaría, si no lo he interpretado mal, porque venía andando por la calle lloviendo, diluviando y demás, ¿no? Pero más o menos corregirme o aclararme si no lo tengo yo claro. Yo sí creo que sí que puede ser, de hecho, quizás por mi relación con el mundo de los trabajadores y tal, a ver, las máquinas, si vamos a este ritmo, los robots, es que yo he flipado porque ya hace tiempo que lo he estado escuchando, incluso
cuando dicen es que inclusive las residencias de ancianos pueden llegar a estar totalmente manejadas por las máquinas, o sea, de prescindir el uso del personal, bueno, sanitario, entre comillas, de todas las categorías, no, pero mucha mano de obra sí. No sé vosotros cómo veis esto, ¿no? Yo sí creo lo que estabais diciendo, que es lo que quería llegar a comentaros, que no son las máquinas las malas, vamos a decirlo así, sino que lo que decimos, ¿no? Las personas que puedan utilizar o los recursos o incluso las propias, no me sale ahora mismo la palabra, pero bueno, que más o menos lo que quiero decir es que sí que va a ser un riesgo. Yo creo que va a haber una tasa bastante grande, desde mi punto de vista, de paro, va a aumentar, pero sí que es verdad que yo también creo que se van a generar otro tipo de trabajos, de categorías profesionales, de todo esto, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que esto además va a toda leche, va a marchas forzadas, pero a la vez yo creo que nos tenemos que, y además hay que involucrar mucho a las empresas, ya voy a hablar un poco de sindical, porque las empresas tienen que dar a diestro y a siniestro información en competencias digitales y en todo esto, porque estamos en el momento de cambio, estamos en plena transformación y tenemos que tener la capacidad de que estemos en un mundo, coñoles, digital, en un mundo que quiero decir, ¿no? Que yo desde mi, entre comillas, desconocimiento, y sí me gustaría que potenciaseis mucho yo lo que es inteligencia artificial. Mira, os vais a reír, yo lo vi en LinkedIn y digo, me interesa, me apetece saber, me apetece tal. Pero ayer, hablando con una persona, me habla que yo no tenía ni idea, no lo había ni escuchado, porque estamos ahora con mucho trabajo, muchos procesos de oposición, de estabilización, que lo habréis oído por todos los medios, bueno, todo así, ¿no? Y fue la primera vez que he oído el ChatGPT. Y entonces anoche, antes de irme a la cama, digo, tengo que ver lo que es esto. Yo estaba intentando buscar, viendo, en Telegram he visto ChatGPT y he visto ahí un montón de cosas y digo, ASK, ¿qué es eso? Entonces yo veo ASK, que todo el mundo empieza ahí con ASK. Pues ese tipo de cosas que desconocemos todos, ¿no? Yo lo digo como, pues acabo de conocerlo ayer y me ha hecho gracia y digo, mira, y casualmente que yo me he apuntado a esto. Tengo mucho interés en saberlo y sobre todo porque creo que es un futuro tan inmediato que no nos puede pillar así como a la mayoría, pues eso, no quiero emplear un término así, ¿no? Pero mal, sin saber. Tenemos que ir un poco con el tiempo. No sé, no me quiero enrollar más y No, vamos, simplemente... que tengo la cámara apagada porque estoy trabajando, además. No pasa nada. Que estoy aquí. Y para empezar a cerrar, primero que nada, gracias por tu comentario, Merche. Déjame responderle, Borja, para un poco empezar a cerrar y cumplir con los tiempos que teníamos planificados. Igual me he enrollado. No, tranquila. A mí me parece que como toda herramienta va a depender de cómo la usemos. Y en particular, asociado a los espacios de aprendizaje, nos podrá quitar de encima ciertas tareas rutinarias en las que no agregamos demasiado valor nosotros como seres humanos y nos dará tiempo y la oportunidad de manifestar de una mejor manera de cómo la estamos haciendo nuestra particularidad, digamos, lo que agrega de valor el ser humano versus una máquina, que tiene que ver con la empatía, con la capacidad de conectar, lo comentábamos temprano y lo decía Borja muy bien, ¿no? Poder tener la sensibilidad para tomar la sutileza de cómo aprende cada uno, de poder ecualizar. Increíblemente, estamos terminando y sigo admitiendo gente, esto nunca me había pasado. Entonces, digo, poder aprovechar la potencia de la herramienta humana, digamos, delegando en, como decía Borja, algunos becarios robots, aquello en lo que realmente lo puede hacer un becario robot y no necesariamente hacerlo nosotros. Así que yo estoy, no sé tú, Borja, pero repleto, tío. Esto ha sido un espacio muy rico, creo, de aprendizaje para todos y bueno, ya nos tendremos que sentar a pensar en otro para invitar también a otro de estos espacios, otra persona, la voy a admitir, aunque nos estamos despidiendo,
Si quieres, cierra tú con algunos comentarios. No, yo invitar como siempre a participar, a aprender, a probar, meteros en las herramientas, probar, hacer pequeños usos de los mismos, sumar, e intentemos que en lo que a mí me toca, ¿no? En el sector educativo, no dar la espalda a lo que es una realidad y será una realidad. Queramos, no queramos, quieran las empresas, no quieran. La inteligencia artificial ha llegado, se va a utilizar y en nuestras manos está utilizarla para el bien y en nuestras manos está demandar y exigir un buen uso de las mismas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en el ámbito de la formación corporativa, en las organizaciones, nosotros como profesionales para no perder los trabajos, si así queremos, recordar que no competiremos con la inteligencia artificial, sino que competiremos con otros humanos que dominen las herramientas de inteligencia artificial y que abramos el imaginario, que ahí es donde está el optimismo de lo que está por llegar, ¿no? Aunque nos rodeen un montón de noticias malas, creo que también es un buen momento de la historia para hacer cosas bonitas. Total, Borja. Muchas gracias a ti por tu generosidad de siempre y muchas gracias a todos los que se sumaron y participaron activamente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias por conectar. Adiós.